quedan 14. Amén. Amén. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo que mora en mí, por tu Espíritu Santo que mora en mí, enséñame tu voluntad, enséñame tu voluntad, porque tu ley es perfecta, porque tu ley es perfecta. tus mandamientos son rectos, Tus mandamientos son rectos, que no me dan tristeza, que no me dan porque tú tristeza, me das el poder y el deseo porque tú me das el poder y el de deseo obedecerlo siempre. de obedecerlo siempre. Tu verdad alumbra mis ojos, Tu verdad alumbra mis ojos, y tu temor vive y tu temor vive constantemente constantemente en mi corazón en mi y en mi corazón y pensamiento. en mi pensamiento. Gracias por darme Gracias por el don de arrepentirme siempre, el don de arrepentirme siempre, porque es la única manera porque es la única que puedo manera acercarme a tu trono que puedo acercarme al trono y hallar el oportuno socorro. y hallar el oportuno. Gracias por tu perdón, Gracias por tu perdón. gracias por amarme, Gracias por amar. gracias por liberarme, Gracias por liberar. gracias por enseñarme tu verdad Gracias por enseñarme y gracias tu por verdad. convencerme Y gracias por que convencerme debo obedecerte siempre. que debo obedecerte siempre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tus juicios son todos justos. Gracias porque tu temor es limpio y permanece para siempre arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tu Espíritu Santo es el único que nos convence cada día de toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Amén. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bueno, mantengan este pasaje que acabamos de leer en contexto, y por un segundo, ponga ahí el dedito o póngale el lapicero, porque vamos a regresar a él. Vamos entonces a 1 Corintios 12:3. Primera de Corintios, pero recuerden, no suelten el dedito de este. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Amén.
Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, aquí nos encontramos con un pasaje muy interesante que hemos tocado en otros momentos. Esta es la historia, o el relato no, la historia del joven rico que llegó con una hoja de vida a encontrarse con Jesús. ¿Cierto? Es como si le hubieran dicho a el predicador Jesús, ese que sana, que le dice, maestro, va a pasar por aquí, viene por aquí. Y él dijo, ¿qué hago? ¿Cómo me presento? Yo soy Pepito, no, yo soy Juanito, no. ¿Cómo me presento? Y tal vez empezó él a construir una especie de andamiaje que lo equiparara, que lo hiciera quedar bien delante del maestro, porque él tenía claro, por lo menos de oídas, de que Jesús era maestro. Y miren que lo llama así, maestro. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y ahí me llama poderosamente la atención, bueno, todo el pasaje es hermosísimo, pero Jesús, la primera respuesta que le da a él, la da en su corazón, en su mente, pero nos la hace saber a nosotros. Porque la Escritura dice, regreso, que él, ¿qué pasó cuando Jesús le contestó? ¿Qué dijo él? ¿Se acuerdan? Señor, bueno. No, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pero no, Bueno, Dios. Dice, a leerles, pues, que no nos olvidemos. ¿por qué me llama papá? Miren lo que yo les digo que está ahí. Jesús no nos lo dijo, pero sí nos dicen que fue lo que pensó. Para que nos demos cuenta, y me salgo un momentico del tema, que nos demos cuenta que la instrucción, la inspiración de la Escritura es total del Espíritu Santo. ¿Por qué me lo digo? Bueno, todos lo sabemos porque lo sabemos, pero ¿cómo lo sabemos? Un ejemplo lo encontramos aquí perfectamente. Mire que dice el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Y quién sabía? ¿Cómo sabían qué pasaba en el corazón de Jesús mientras estaba viéndolo nomás? ¿Quién sabía si Jesús estaba diciendo, este cabezón, cómo me dejó esto? Porque él dice que lo amó. ¿Quién sabía lo que había en el corazón de Jesús? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Y por eso queda explícito. Y cuando ustedes leen su Biblia, aquellas que tienen subrayado en rojo las palabras de Jesús, las que están en negro no han sido las que Jesús ha dicho. Noten ustedes que aquí el Espíritu Santo explica cuál fue el sentimiento, la emoción, si quieren ponerlo de esta manera, que Jesús sintió en este intercambio de palabras con el joven rico. Dice que lo amó, me atrevo a decir, aunque la Biblia no habla nada más de él después, que es el amor que siente el Padre cuando ve que el Hijo va a coger un camino distinto al que Él quiere que coja. Ese amor no fue, uy, le pegaste, sino al contrario, me pegaste, me diste en el corazón, porque Él sabía lo que le iba a contestar. Retomo el 21. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bueno, y la palabra que Dios tiene para nosotros hoy va a hacer énfasis, y hace énfasis en la acción que tomó lugar en este momento, justo después de que él tuvo su primer encuentro con Jesús. Y espero de corazón que nos llegue y que seamos redarguidos, porque aquí sucedió todo lo contrario que tendría que haber sucedido en la circunstancia que él estaba experimentando. Me explico. Llega este personaje tratando de presentar una hoja de vida para que Jesús aceptara todo lo que él había hecho y lo que había dejado de hacer, porque eso era digno de exaltación. Es más, así era como en la época, bueno, y sigue sucediendo ahora, la gente se presentaba. ¿Ok? Los judíos y los fariseos y todos los feos que siempre estaban por ahí merodeando, todos ellos se presentaban así. ¿Qué hacían? ¿Qué sabían? ¿Qué no sabían? Si se lavaban las manos, si ayunaban, si iban y guardaban el Shabbat, todo. ¿De quién eran hijos? De quiénes eran hijos. Todo era muy, muy importante y lo ponían. O sea, casi que sacaban el palmarés ahí, ¿cierto? Este soy yo. Esto es lo que yo he hecho.
Y Jesús se encuentra con que ese joven está bien, está parecido como algunos jóvenes hoy en día, solamente parecido, un poquitico desorientado, porque no era eso lo que Jesús estaba esperando de él. De hecho, le dice, listo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Coge tu cruz y sígueme. Y Jesús quedó con su corazón apretado, porque dice que el joven se fue triste. Y a donde quiero llegar con el punto de la lectura que vamos a hacerle a este pedacito de palabra, es que entre más triste esté la persona, entre más emotiva esté, o muy contenta, o muy alegre, o muy triste, este personaje hizo todo lo opuesto que debería hacer. Cuando una persona está triste, hablemos de un creyente está triste, ¿qué debería hacer este creyente? Orar, pero haciendo eco de lo que dice esta escritura, dice que él se fue. Es que la tristeza que da Dios es para arrepentimiento, lo dice Corintios. Y la tristeza que da el mundo es muerte. El punto es este: cuando la emoción, el sentimiento, la sensación o de tristeza porque la circunstancia, la persona interpreta que lo amerita, o de alegría por las mismas circunstancias, en cualquiera de las ocasiones o las circunstancias, no tiene por qué la persona tomar la opción de alejarse, de irse de Dios. Este personaje hace todo lo opuesto a lo que se espera que suceda. Si alguien está triste y sabe que puede acceder, acudir, caminar, comunicarse con Dios, ¿por qué se va a ir? Y cuando digo ir, literalmente puede significar que se fue del lugar en donde estaba, pero también que se salió de la posibilidad de tener comunión con Dios para que fuese enseñado. Y van a ver algo, pienso que es glorioso, que lo que él necesitaba era esperarse un par de versículos más. Un par de versículos más. Y hubiera aprendido, se le hubieran revelado muchísimas cosas, pero básicamente había resuelto él su problema que tenía en el corazón con la riqueza, con los bienes, y había encontrado lo que verdaderamente significaba adorar. Leímos ahora 1 Corintios, y recuerden que leímos que nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no lo produce, no lo pone en él o en ella. Pero cualquiera puede llamar a Jesús Maestro. Eso hablamos el martes pasado. Cualquiera puede decirle a Jesús Maestro o Rabí, como le decían. Así llegó el joven rico. Maestro, bueno, le dijo. Le puso el apellido y el cepillado que todos esperan. Hoy en día alguien se va a presentar, va a dar una charla, va a hacer un seminario, y lo primero que hacen es crear el escenario para el expositor, ¿cierto? Entonces llegan y dicen, Olga Fernández, respetada vecina del condominio La Quinta, PH experta en pintora, en escritora, historiadora, licenciada. Y sí, aquí todos somos licenciados porque todos tenemos licencia de conducir. No, perdón, mentira, no. El punto es que siempre se trata de ensalzar al hombre a través de los logros que ha obtenido en su vida. Y eso pareciera que le genera o le da un escenario ideal de estatus para que los demás tengan una opinión de respeto hacia él y tengan credibilidad. Porque lo que necesita proyectar la persona que está enfrente de un auditorio es credibilidad. Imagínense usted un congreso de esos de autoayuda y la persona por aquí comiendo de las uñas y es que tengo miedo de hablar. ¿Qué haría la gente? Sale corriendo. Ese señor está loco, ¿qué nos va a enseñar? Tiene que tener credibilidad. Y este personaje trató de construir credibilidad con Jesús. Diciéndole, mire Jesús, yo he hecho esto y esto. Pero lo estaba tratando como maestro. Porque ¿qué maestro no quisiera que todos sus pupilos terminaran cumpliendo lo que él estaba enseñando? El Espíritu Santo que andaba predicándole a todos que guardaran los mandamientos. Y dice que los mandamientos no eran
engorrosos, no eran aburridores, no eran gravosos. Este llega y dice, yo los he cumplido todos, y hasta más. Desde joven, y era joven. Tenía seguramente 12 años, digo, no, yo desde joven lo estoy cumpliendo. Pero Era Jesús, un buen religioso. muy religioso y acostumbrado a autofortalecer su ego. Y había reconocido a Jesús a pesar de eso. Imagínate, pero, y aquí viene el detalle importante, que ese reconocimiento que él hace de Jesús lo manifiesta como maestro. Y Jesús puede ser maestro de cualquiera. O perdón, repito, no, porque es inverso. Cualquiera puede creer que Jesús es su maestro. ¿Ok? Pero no cualquiera puede decir que Jesús es su Señor. Y lo que Jesús estaba buscando con esa interacción con este joven era, él quería ocupar el primer lugar en el corazón de este joven, que obviamente no estaba dispuesto para Dios, porque cuando lo enfrentaron contra lo que él tenía en primer lugar, sus riquezas, dice que se fue triste, acongojado y totalmente desesperanzado. Y se fue. Pero a mí me gustaría que chequeáramos qué hubiese pasado con las hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si él decide, en vez de alejarse en el momento de tristeza, para que ustedes se den cuenta que no es el momento de tristeza que alguien debe tomarse un tiempo con Dios, como sucede en las relaciones, ¿no? Hay una relación de novios y entonces hay cansancio el uno al otro y el uno le dice, hey, tomémonos un tiempo. Y ese tiempo, pues ya sabe, uno de los dos ya sabe que ese tiempo es para que no vuelvan, el otro está esperando que ese tiempo se recupere, que se rehaga. Pero siempre uno de los dos, el que dice que tomémonos un tiempo, ese ya tomó una decisión. Ese ya está cojo. Ese ya tiene un pie en otra parte. Entonces, ¿cómo así que está triste? Esto es complejo inclusive de aterrizar, pero nos ha pasado. ¿Cuántas veces ustedes o yo nos hemos encontrado en momentos en donde hemos afligido a otros o nos hemos afligido a nosotros mismos o creemos que hemos afectado a otros o a Dios, que le hemos fallado a Dios? Y lo que la carne, la mente, insensatamente nos avisa y nos dice que hay que hacer es huye, apártate de Dios. Ok, y viene el pensamiento de, ¿qué sería eso? Autoconvicción. No, es que yo con qué cara hablo con Dios. Si yo acabé de decir, de pensar, de hacer esto, yo ¿cómo voy a orar a Dios? Yo no soy hipócrita. Inmediatamente viene el ego. Yo ante todo con Dios, yo no soy hipócrita. Dios sabe que yo lo busco sí siempre cuando quiero. Y si quisiéramos nosotros, seguramente nunca lo buscaríamos. Porque es el Espíritu Santo el que hace que lo llamemos Señor, dice la Escritura. Entonces este joven le dijeron, le acaban de decir una verdad que le cambió su vida. Él no sabe todavía, porque va a seguir siendo religioso. Y se pone triste, pero se pone triste ¿por qué? Porque no pudo tener una comunión con Dios, porque tuvo la oportunidad de tenerla y se alejó, o se pone triste por lo que él había construido y de pronto le dijeron que eso no servía para presentarse delante de Dios. No podía adherirse a ese grupo de... Pues como en ese momento él estaba siendo famoso para el lugar, el Señor Jesús era una persona que muchos deseaban estar siendo su seguidor, pero su seguidor como de la forma en que estaban acostumbrados a honrarse entre ellos mismos. Ellos buscaban la honra de los hombres, no la honra de Dios. Él tenía un gran conflicto. Él amaba, adoraba las riquezas. Y no lo vamos a leer, pero lo cito porque hay un caso muy parecido con resultados totalmente distintos. Ustedes se acuerdan del pasaje que nos habla de Zaqueo. Zaqueo también tenía el porte, como dice por ahí, tenía el billullo. Y cuando se encuentra con Jesús, en vez de salir corriendo para que no se lo quiten, dice, Señor, si en algo he afectado a alguien, voy a devolverlo hasta 4 veces. Y Señor Jesús no le reclamó, no le dijo nada, no. Imagínense que Jesús haya dicho, listo, quedaste atado con tus palabras. Le ha dicho a un pastor bien vivo, quedaste atado con tus palabras. No le dijo nada. De hecho, la Biblia nos dice que tomó lugar, pero en su corazón, en ese momento, se rompió el yugo que él había creado, que había levantado contra las riquezas.
Y Jesús estaba dándole la oportunidad a este joven de que hiciera exactamente lo mismo. Van a ver por qué estoy completamente seguro de lo que le estoy diciendo. Porque él necesitaba era quedarse, no alejarse. No permitamos caer en la trampa nunca de nuestra mente o del diablo o de quien sea, de que cuando cometemos un error, pequeño o grande, la opción que tenemos es alejarnos. No podemos darnos el lujo de alejarnos ni siquiera de quien hemos cometido el error y muchísimo menos de Dios, que es el que puede cambiar nuestra manera de pensar. Él estaba diciendo, yo cómo me metí en esto. ¿Para qué me puse a hablar de todo lo que yo había hecho? Porque cuando me pidieron que hiciera una sola cosa, no tuve el corazón para hacerlo. Porque ahí estaba verdaderamente la adoración que él tenía. Él estaba adorando de manera consciente e inconsciente al Dios dinero. Y a él mismo. Y por supuesto, a él mismo. Vamos a seguir leyendo. El 22 dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste. Estamos otra vez en Marcos 10. Porque tenía muchas posesiones. Miren ustedes. Insisto para que nos demos cuenta quién es el que narra. Porque no es la persona que escribió. ¿Quién se dio cuenta de que por esa razón él estaba triste? El Espíritu Santo. ¿Y quién lo podía contar con esa seguridad tan absoluta? Pues el Espíritu Santo. Tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Aquí se las aclaró, porque al principio ellos quedaron patinando, porque hasta el momento, ¿qué habían aprendido social y culturalmente? Que los que tenían dinero, los sacerdotes, los fariseos y todos los feos que ya hemos hablado, que tenían dinero, eran los que siempre ocupaban las posiciones más altas. Eran los que estaban encargados de hacerse notar. Eran los que se paraban en las esquinas y oraban. Y decían, hoy llevo 4 días de ayuno. Y Dios bendícelos a todos. Y la gente decía, ay, ya 4 días de ayuno. Yo no ayunaba ni el desayuno. Y se paraban, dicen que tenían colgadas unas filatelias, unas tiritas que tenían unos nuditos y unas chaquiritas y las contaban y cada una significaba una buena obra o una acción que ellos pretendían presentar. Entonces, entre más, yo no sé si hay el tema de Shakira, entre más ruido tuviese, entre más sonajero tuviese, más estatus tenía la persona, porque wow, ese es espiritualísimo y además ora. Y además ese es de los que diezma y se lava las manos 7 veces sagradamente. Y ese no come carne de cerdo. Y ese no come camarón. Y no se junta con los pobres. Y muchísimo menos frecuenta la casa de las prostitutas. Ni habla con los samaritanos. Ni ese es. Eso era lo que todos pensaban. Y resulta que Jesús estaba enseñándoles otra cosa. Cuando ellos dicen, se asombraron de sus palabras, porque seguramente dentro de su raciocinio, la manera de cada quien pensar, ellos estaban haciendo cuentas, uy, entonces fulano tampoco, porque si llegó el joven rico, que era el que puso todas las cartas sobre la mesa y todas las cumplía, si ese no se pudo salvar, si ese no califica como salvo, entonces ¿quién? Se asombraron, casi que, ¿y ahora quién? ¿Quién va a quedar aquí? Que apaguen la luz, que a Jesús solo, seguramente dijeron. Dice el 26, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Miren ustedes la relación que ellos hacían de salvación, cumplimiento de los mandamientos. Y aclaro, los mandamientos los cumple todo cristiano verdadero, o por lo menos los quiere poner en práctica, ¿ok? Porque la Escritura dice que los mandamientos no son gravosos. Pero ellos estaban acostumbrados a pagar
literalmente, de pronto no lo veían así, no lo concebían así, pero sus acciones decían que ellos pagaban para obtener la redención de parte de Dios. ¿Y cómo pagaban? Con las ofrendas que hacían, con los sacrificios que hacían, con la flagelación que se daba. Es que para sus discípulos y para todos en ese momento lo que ellos conocían era precisamente el sacrificio y sus ofrendas, porque era la forma en que ellos podían quitarse pues los pecados pues, que hubieran tenido. Esa era la forma de ellos de ver lo que era estar bien con Dios. Cuando Jesús vino a ellos, todo esto cambió. Pero entonces era muy chocante para ellos en el momento poder entenderlo, ¿no? No les cabía culturalmente la idiosincrasia. Llevaban cientos de años, miles de años, pensando y viviendo de esa manera. Y de pronto aparece el Salvador, el Hijo de Dios, al Dios que ellos buscaban, y les dice, así no. Y se asombraron y decían, ¿y entonces, ¿y quién va a poder ser salvo? Si cumpliendo los mandamientos no se es salvo, ¿cómo va a ser salvo? Por eso retomo el primer punto que leímos ahora. Solamente podemos llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo de Dios. No hay manera de que nosotros llamemos a Jesús Señor si Él no es nuestro Señor. Las personas lo reconocen a Él como Maestro. Y lo es para muchos. Él es Maestro, para muchos lo es. Pero para muchos, la gran mayoría, no lo han hecho su Señor. Y no solamente tiene que ver porque uno piensa que todo esto sucede a los de afuera, pero eso está dentro de la misma iglesia, que se manifiesta en las personas que sobre todo tienen un conocimiento intelectual de la palabra. Conocen la palabra y saben que el Señor Jesús es el Salvador, es el Maestro, pero no es su Señor. Cuando es Señor, a un Señor se le obedece. El Señor Jesús dijo en Juan 15, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. De ahora en adelante lo pueden llamar amigos. ¿Y por qué amigos? Porque les he contado todo lo que mi Padre me ha enseñado. Y si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes lo guardan, me están demostrando que me aman. Y si me aman, van a amar a los demás como se aman a ustedes mismos. Ese es el mandamiento número 1, especial. Amarás a Dios. Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, toda la ley se resume en eso. De hecho, el joven rico quería servir a Jesús, pero sin haber hecho a Jesús su Señor. Imposible. Miren ustedes la buena intención que podía tener en el corazón este personaje, que seguramente es una réplica de lo que nosotros hemos sido en algún momento, de lo que fuimos, o de otras personas que conocemos, que quieren servir a Jesús, pero no lo han hecho su Señor. Y es imposible servirlo si Él no es nuestro Señor. Lo hermoso es que lo hacemos nuestro Señor y Él no nos convierte en esclavos. Martica lo acaba de mencionar. Dice que nos convierte en amigos porque ahora nos cuenta y nos participa absolutamente todo lo que hay en sus planes para nosotros. Sigamos leyendo. Ellos, el 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? El 27 es el que yo le digo que le tuvo que haberse quedado el joven. Este era el que tenía que quedarse a escuchar. En vez de estar, me hago una pausa de nuevo aquí, en vez de estar muy triste y acongojado pensando en cuántas posesiones, cuántas casas tenía que bajarse, cuántas propiedades tenía que soltar, en vez de estar haciendo cálculos de cuánto dinero iba a tener que perder, lo que tenía que haber hecho él, triste, muy triste, quedarse un rato, por lo menos quedarse un rato, a ver qué era lo que el maestro, qué era lo que el Señor, qué era lo que Dios le tenía que decir. Por eso les decía que en un momento de tristeza o de mucha alegría, porque ambos son sentimientos, no nos podemos dar el lujo, no podemos correr el riesgo de decir, me tomo un break, me tomo un tiempo con Dios.
porque ahorita no lo puedo aceptar, no me puedo comunicar con él. Entonces estoy tan triste que, Señor, no me hables ahora, que la tristeza me ahoga. Y se aparta, en teoría, a vivir su momento. Y miren que aún desde la psicología nos invitan en muchos momentos a eso. Si usted está triste, pues tome su tiempo, haga su duelo, viva su circunstancia. Y eso parece muy aterrizado y funciona seguramente en algunos casos desde el punto de vista humano. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, no nos podemos dar el lujo de tomarnos una pausa con Dios, o por tristeza o por alegría. Y este personaje dice que se entristeció y se fue. ¿Y qué hubiera pasado si se queda un minuto más? Porque Jesús empezó a explicarles a los discípulos qué era lo que iba a pasar, qué pasaba con él. ¿Y qué le hubiera tomado a él, triste, acongojado, mocoso, lloroso, con el corazón arrugado, haberse quedado ahí, por ahí un ladito? Porque Dios estaba hablando. ¿Quién se puede dar el lujo de decir, Dios está hablando y me voy? A ver si Dios me habla por allá en otro lado. ¿Cuánto está hablando allí? Y el joven rico estaba escuchando a Dios. ¿Qué pereque ese? Estoy triste y voy a hacer cuentas a ver si puedo o no entregarle las cosas a Dios. Ya su corazón me había dicho que no lo iba a pasar, no iba a ser así. Dice Entonces Jesús, 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí Jesús tenía la primera respuesta para este joven. Lo que tú crees que es imposible hacer en tu corazón, es decir, amar a Dios, porque Jesús en realidad no le estaba diciendo, vende todo para que me demuestres que amas a Dios. Lo que le estaba diciendo es, para el hombre es imposible amar a Dios, pero Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad, dice la palabra. Entonces, él estaba diciendo, ¿tú crees que es difícil deshacerte del Dios dinero que tienes? Para ti es imposible. Pero si tú clamas a Dios, lo buscas a Él y no te alejas de Él, Él va a hacer que sea posible. Él va a hacer que sea posible que tú puedas poner a Dios como único y primer lugar en tu vida. Segundo, 29. Respondió Jesús, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren ustedes, Pedro siempre era pillín, él era pillín. Y dijo, uy, ¿cómo así? Este no fue capaz de dejar nada y se fue. Y dice, Señor, vení. Pero no, nosotros sí, nosotros, ¿cierto que sí? Nosotros hemos dejado todo. Y Jesús le dijo, claro que sí. Y esta debió haber sido la respuesta que el joven rico tuvo que haber escuchado al respecto de sus posesiones. Porque seguramente él era un businessman, un hombre de negocios, ¿cierto? Hizo cuentas y no, yo no voy a entregar. Yo no voy a entregar nada. ¿Cómo así? Si tanto dinero he acumulado y lo he obtenido con esfuerzo, yo no se lo voy a entregar ahora así como así. Miren lo que dice, lo que le responde Jesús a Pedro. Respondió Jesús 29 y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa mía y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Qué tremenda palabra le da él desde el punto de vista financiero, si ustedes quieren ver. O sea, le presentó la oferta, el negocio de su vida. ¿Qué hubiese pasado donde el joven rico se quede y Jesús lo que le esté diciendo es, tú me das 1 y yo te doy 100? ¿Tienes una casa? Yo te devuelvo 100. Obviamente no estamos hablando aquí en términos de que Jesús quería hacerlo el hombre más rico del mundo. Lo que estamos significando aquí es lo puntual de que significa cuando nosotros le damos a Dios. Él dispone el mundo entero para que nosotros recibamos. Porque la Escritura dice que Dios dice
que es mejor, es más agradable dar que recibir. Es decir, el joven rico estaba a punto de hacer un negocio con alguien que le fascinaba, le encantaba dar en vez de recibir. Hay una cosa que también pasa y es que se toma literal y es que Jesús le estaba pidiendo sus fincas, su ganado, lo que le estaba pidiendo era su corazón que estaba puesto en esas cosas. Sí, porque había una persona X de mucho dinero que, pero ¿cómo doy mi dinero? ¿Cómo doy? Me quedo sin nada. No podía, era tanto su arraigo sobre las cosas materiales que pensaba que era literal. Entonces le voy a la iglesia, mi carro, mi casa, mi negocio. O sea, es el corazón que tienes en esas cosas, es el corazón que tenía a esas posesiones como su Dios, que sin eso no podía vivir. Pensaba que si no tenía esas cosas no podía comer o no podía... Sí, o sea, Jesús lo que le estaba planteando era que se lo entregara desde su corazón. Él estaba ofreciendo señorío, no posesiones. Lo curioso es que, porque es muy enfática la palabra, dice en el 30, retomo la parte final del 29, que reciba por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Aquí. Dice que ahora, en este tiempo, porque alguien podrá decir, sí, yo sé que por allá cuando venga la resurrección y en la Nueva Jerusalén vamos a vivir en casa de diamantes y eso. Él está diciendo, no, es ahora el señorío que te ofrezco. Y la multiplicación que viene con él, te lo ofrezco es ahora. Pero tienes que despojarte, no de la casa, no del rancho, no del carro, de lo que hay en tu corazón. Para que no vaya a pasar como algo que está viral todavía en estos momentos, que sucedió por allá en Barranquilla, creo, en la costa. El pastor, pseudo pastor, que convenció un poco, los metió en una casa porque Jesús ya venía, todos vendieron sus propiedades y seguramente les citó algo parecido. Les citó algo parecido y todos vendieron, llevaban creo que 2 semanas ayunando y esperando dentro de la casa que Jesús llegara. Fueron alertados porque al parecer había niños y otras personas empezaron a hacer bulla. Entonces eso llamó la atención de las autoridades, de la prensa y todos con las cámaras ahí. Y el pastor se voló con todo lo que ellos habían en teoría obtenido, vendido y entregado. Entonces no era eso lo que Jesús estaba pidiendo. Jesús estaba pidiendo el corazón. Estaba reclamando, de hecho, algo que la Escritura dice que Él no comparte con nadie, su gloria, su honra. Estaba diciéndole a Él, tú amas al Dios dinero y yo quiero que me ames a mí, por encima de todas las cosas. Y cuando estés muy triste, búscame. Y cuando estés muy contento, búscame. Y cuando estés en la mitad de los dos, estás muy equilibrado, búscame. ¿Cuándo me tienes que buscar? Siempre. Todo lo contrario de lo que el sentimiento dice. No, es la tristeza, que es lo que normalmente sucede como preámbulo de un estado de depresión. La esquina, la oscuridad, el sueño, el apartarse de la realidad, el no querer vivirla. Ese estado profundo de tristeza. En vez de cuando ustedes experimenten el primer asomo de tristeza por algo que han hecho o que hemos hecho indebido, no nos alejemos de Dios. Es el momento de que, sí, siéntase así con su corazón arrugado, pero siéntese en un rincón. No para esconderse y en la oscuridad, para continuar escuchando qué es lo que Dios tiene que decir. Esta oportunidad fue la que tuvo este joven, de escuchar cómo era que iba a ser posible que él pudiese amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque Jesús le dijo, no, es que a ustedes los hombres eso les cuesta, pero para Dios todo es posible. Entonces, un momento eso de tristeza y, yo no quiero hablar con nadie, no quiero saber de nadie, que nadie me llame, que nadie, ¿les ha pasado alguna vez? ¿Cierto? Yo no quiero saber de nadie, o un momento complejo y yo me quiero ir. ¿Y para dónde? No sé, pero yo me quiero ir. ¿Y por qué te vas a ir? No sé, pero yo me quiero ir. Cuando Dios lo que está diciendo es, ¿para dónde vas?
porque el Dios habla también en caleñón. Quédate aquí. Escucha. A veces lo que necesitamos es simplemente eso, que nuestro corazón se aquiete un poquito. Y en ese momento vamos a poder escuchar la voz de Dios diciéndole, lo que tú crees que para ti es tan difícil, si me lo entregas, yo te lo hago posible. Aquella cosa que tú le has dado a ese lugar tan grande, que tú crees que es imposible vivir sin eso, entrégamelo. Y te vas a dar cuenta cómo yo te multiplico el gozo que eso te produce. Porque eso es lo que Jesús estaba ofreciéndole. Miren ustedes, lo curioso, una persona que amontona dinero, en teoría, está amontonando gozo, ¿cierto? Satisfacción. Y Jesús estaba diciendo, el gozo que eso te da, yo te lo doy por 100 veces. ¿Tú crees que sientes alegría cuando cierras el negocio? Cuando tienes la comisión, cuando obtienes el dinero, no sabes qué es alegría. Sírveme. Eso es pasajero, eso Y te va vas a dar cuenta qué es. Y ustedes, yo sé que lo han experimentado. Cuando ustedes saben que han obedecido a Dios en la cosa más mínima, más ínfima, más pequeña, o la más grande, pero ustedes saben que han obedecido a Dios, hay un gozo, hay una alegría, hay una satisfacción tan grande en el corazón que pareciera que uno quisiera que ese momento se repitiera una y otra vez. Una y otra vez. Eso es lo que Jesús estaba ofreciendo. Hasta 100 veces más. Lo que tú has experimentado, yo te lo puedo dar. Y no cuando lleguemos allá a la resurrección. Aquí, ahora, en esta tierra. Y entonces les volvió el alma al cuerpo a los discípulos. Porque dijeron, o sea que sí, las casas las vamos a recuperar. Sí, hay casa para todos. casa el programa del gobierno casi. Sí, hay casa para todos. Y carro, no sabemos, pero casa sí hay. Jesús estaba ofreciendo señorío. Un lugar para que Él fuese adorado como único y verdadero Señor. Es todo lo que le interesa a Dios y es todo lo que nos debería interesar a nosotros. Con la ventaja de que encontrándolo a Él, como dice la Escritura, nosotros, las añadiduras nos persiguen y si somos inteligentes y sabios, nos alcanzan. Necesariamente tenemos que creerle a Dios y a su palabra para poderlo amar a Él y ser Señor, que Él sea nuestro Señor verdadero. Lo único que puede suceder es que haya cambio para bien en nuestra vida. Y lo que va a traer como consecuencia es abundancia. Todo lo opuesto a lo que la tristeza dice que no es que estoy seco o seca. Tome agua. Sí, tome agua. Está muy contento, se está contento que no me hallo. Pues encuéntrese, porque es que cuando está muy contento tampoco piensa de manera equilibrada. Es totalmente necesario que los ojos nuestros estén puestos constantemente en Dios y solamente en Dios. Voy cerrando con esto. Cuando nosotros, dice la Escritura, que adoramos en espíritu y en verdad, es decir, cuando llamamos a Jesús Señor y nuestro corazón sabe que es nuestro Señor, no significa que no cometamos errores, porque alguien podrá decir, uy, no, yo cometo errores, o sea que Jesús todavía no es mi Señor. No, ¿a qué le queremos dar el primer lugar? Eso nos va a mostrar a nosotros qué tan comprometidos, qué tan sinceros, qué tan ávidos estamos de encontrarnos con el señorío del Señor Jesús. ¿A qué le quiero yo dar el primer lugar? Todavía no lo he logrado, pero ¿qué es lo que yo quiero? Uy, yo sé que me falta, pero yo quiero llegar allá. Y el Señor Jesús está diciendo, ven, que vas a encontrar aquí conmigo mucho más gozo del que tú crees que vas a obtener con todo lo que el mundo te ofrece. Entonces, el joven rico se tuvo que dar que aunque sea 30 segundos más. ¿Cuánto se demoró Jesús diciéndole esto a los discípulos? Yo no creo que más de un minuto, porque ustedes vieron que lo leímos de corrido y yo creo que no se demoró más de un minuto. Él iría a una cuadra, ya no podía escuchar al Señor. Estaba escuchándose a sí mismo. Y lo que Jesús, por eso digo que el Espíritu Santo es hermoso, dice que Jesús lo amó, casi que diciendo, yo sé a quien tú amas verdaderamente en tu corazón. Diciéndole, yo te amo, pero tú no me amas a mí. Y quiero que me ames. Entonces él se fue triste, porque no podía amar. Pero si se hubiera quedado esperando
Le ha dicho, uy, eso me cuesta. Ah, pero Dios me puede ayudar. Uy, pero tengo que deshacerme de mis propiedades. Ah, pero Dios me puede dar hasta 100 veces más. Era el negocio de la vida. Si lo pensamos así, simplemente números. Los contadores y la gente que le gustan los números. Imagínense el negocio de su vida. Usted le dicen, traiga 1 millón, ni la pirámide más pirámide que ustedes conozcan. Traiga 1 millón y le garantizo 100. 100 millones. 100 millones. Tráigame a su mujer y le garantizo 100. No, esa no. ¿Ok? Tráigame a su hermano y le garantizo 100. Bueno, hermanos en Cristo. Pero lo que le estaba ofreciendo era multiplicarle el gozo de lo que eso otro le hubiese representado. Y le estaba diciendo, yo te voy a dar mucho más. Le iba a dar riquezas eternas y tener el lugar correcto de las riquezas pasajeras. De hecho, le iba a dar las 2 cosas. Porque, y ahora sí cierro con esa escritura, que no reciba el 20, el 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que había promesa de bendición para ahora y promesa de bendición para después. Vale la pena seguir al Señor. Vale el esfuerzo, vale el sacrificio, si quieren llamarlo sacrificio, vale el sentimiento, vale lo que sea que valga el buscar el señorío de nuestro Señor Jesús. Los invito entonces a que hagamos lo contrario de lo que hizo el joven rico. No es salir corriendo, es salir buscando a Jesús. No es en dónde me escondo, es en dónde está Jesús, en dónde está el Señor, en dónde está hablando Dios. Esos momentos que seguramente ustedes lo han experimentado. Uy, estoy tan triste o estoy tan desganado, yo no quiero ni leer la escritura, no quiero orar y mucho menos ir a la iglesia. Uy, no. Y entonces, uy, no, sí, es mejor, cógete un break. Pero ya vimos la experiencia del joven que se tomó el break. Una palabra, dice la escritura, una palabra tuya bastará para sanarme. Y en muchas ocasiones, la palabra que necesitamos escuchar está una página antes de que paremos de leer, un versículo después que pasemos de leer. Un día que hemos decidido ir a la iglesia o un día que hemos decidido orar y que por las circunstancias decidimos, no, hasta aquí llego. Tal vez ese paso que había que dar es el que necesitábamos escuchar para que se nos aclaren las cosas que en nuestro corazón habían significado incertidumbre. Este personaje se fue aturdido y entristecido, pero los que se quedaron encontraron la respuesta a muchas de sus preguntas que aún no habían sido preguntadas. Porque cuando ellos escucharon, si ese man, así, ellos eran caleños también, si ese man no puede ser salvo, entonces ¿quién? Mira, así. Pero, ¿y entonces quién? Pero, no, Jesús, y nosotros ¿quién? No, tranquilos, sí, ustedes también. Es necesario que nosotros podamos confiar en que la palabra del Señor se cumple para nosotros y que lo que Él ha dicho es verdad. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? De nosotros. Por medio de nosotros, para que Él sea exaltado. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias te damos. Porque por tu muerte y por tu resurrección has traído vida a nuestros corazones, Señor. Gracias por permitir que no nos dejes que nuestros sentimientos o emociones nos dominen. Que aunque ellas asomen de manera atrevida, siempre reconozcamos que es a tu lado donde debemos estar. Es a tus pies donde podemos escuchar tu voz. Es en tu regazo, Señor, donde podemos escuchar el latir de tu corazón. Es en tu lugar santísimo, donde el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque dices en tu palabra que es mejor dar que recibir. Y tú siempre has sido un Dios dador, Señor. Bendices al dador alegre porque tú eres alegre, Señor, porque tú eres dador. Gracias, porque no hay riqueza que este mundo pueda ofrecer que ni siquiera alcance
lo más mínimo de lo que tú nos ofreces a nosotros, en esta vida, Señor, y en la venidera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.